a favor de la población. Bueno, primero gracias por la invitación, pero quería mostrarle algunas gráficas para tratar de explicar el punto. El sector privado, de alguna manera, responde a estímulos que de alguna forma vienen del gobierno nacional. Y quiero enseñarte una gráfica donde tú ves aquí la producción de viviendas del sector privado. Como ves, antes del año... Discúlpeme un segundo. No se preocupe. Para el año 2004, que se estaban produciendo alrededor de unas 4.000 viviendas año. Posteriormente vino la ley de protección del deudor hipotecario. Eso estimuló la producción de viviendas y se llegó a producir en el año 2010 68.000 viviendas año. Posterior a eso vino la ley de estafa inmobiliaria, la ley de ocupación de terrenos urbanos, etc. Pero la cifra hoy en día de 68.000 pasó a menos de 8.000 viviendas año. Esa es la realidad del sector privado. Ahora, el sector público es más grave aún. El sector público vino unas declaraciones del presidente de la República donde dijo que se habían construido más o menos 1.150.000 viviendas. La cifra del sector público, fíjate, 600, solamente viviendas nuevas, durante todo el periodo del socialismo del siglo XXI se han construido 687.000 viviendas nuevas. Si tú divides eso dentro del periodo que ha durado este régimen, que son aproximadamente casi ya, vamos, 18 años, eso te daría un promedio de 40.000 viviendas año. Aquí tienes graficado, en términos absolutos y relativos, lo que se ha producido en los distintos gobiernos democráticos en Venezuela. Como tú verás, eso le da un promedio de 40.000 viviendas año y te podrás conseguir que gobiernos como el de Luis Herrera, sin esos presupuestos, construyeron 37.000 viviendas año, Caldera 1, 38.000 viviendas año. Pero más grave, eso era con una población bastante inferior. La población que tenemos hoy en día llega a más de 30 millones de habitantes. En este régimen se ha construido 1.52 viviendas por cada 1.000 habitantes, cuando en gobiernos, por ejemplo, como el de Luis Herrera, se construyeron 2.57 viviendas por cada 1.000 habitantes. Ahora, no solamente en términos de producción, el gobierno, como vimos, es realmente exigua la producción de viviendas, a pesar de toda la propaganda. Vamos a ver en términos de costo lo que esto ha significado. Evidentemente nosotros no contamos con los contratos, pero contamos con las declaraciones públicas. El ministro de la Vivienda dice para mayo que se habían gastado 73.000 millones de dólares, pero esos son 73.000 millones de dólares en moneda dura porque son contratadas empresas extranjeras pagándole en moneda dura. Se habían construido 1.022.000 viviendas. Eso es entre viviendas remodeladas y nuevas. El presidente de la República este mismo mes, hace dos días, dijo que se habían gastado 95.000 viviendas para producir 1.160.000 viviendas. Eso quiere decir que las viviendas nuevas, que se produjeron entre la fecha que el ministro dio su declaración y la que le dio el presidente de la República, se han construido 137.000 viviendas. Y para que esa cifra se justifique, quiere decir que cada vivienda está costando $160.000. Sean 73.000, 80 y pico mil o $160.000, la vivienda que produce el gobierno, en términos internacionales no debería de costar $40.000. Pero si tomamos en cuenta que a esos constructores extranjeros que toman esos contratos no tienen que pagar terreno, no tienen que urbanizar, no cumplen con las normativas urbanísticas porque no tienen que construir estacionamiento, entonces esa vivienda debería estar costando alrededor de $25.000. Entonces, ¿cómo se justifica que el gobierno haga eso? La población venezolana, el 80% de la población venezolana requiere subsidio, como te va a decir el estado anterior. Mucho mejor sería que en lugar de gastarse $160.000 por vivienda, le pudieras dar un subsidio directo al venezolano de alrededor de unos $15.000, con lo cual podrías estimular la producción de no menos de 6-7 viviendas por cada vivienda que produce el Estado venezolano. Ahí el sector privado podría estimularlo, pero hay otras cosas que corregir, como la parte del financiamiento, como la parte de la producción de insumos, que bueno, podríamos, vamos a decir,
verla más adelante con una cifra que te puedo enseñar. Fíjese, en el caso del sector inmobiliario, está seco en estos momentos. O sea, ¿qué confianza puede existir para alguien que eh, tenga un apartamento, lo tenga desocupado e incluso se haya planteado la posibilidad de lo alquilo, no lo alquilo? Ese es un dilema que tiene en estos momentos cualquiera que cuenta con un bien de ese estilo. Bueno, la situación actual de un propietario que tiene un inmueble desocupado, una vivienda, es que o la vende o corre el riesgo de que un inquilino no se vaya, pero más que ese riesgo hay un riesgo en dinero, financiero, que es que la SUNAVI, que es el órgano que rige esta materia, va a regular ese precio prácticamente un 25% del costo del condominio mensual. Es decir, si usted va ahorita, un inquilino o un propietario va a regular el inmueble, el apartamento, va a conseguir que la SUNAVI va a regular ese inmueble en 1.000 o 2.000 bolívares, cuando sabemos que en la actualidad en Caracas un condominio promedio puede estar entre 15 y 20.000 bolívares. Entonces, al final, ese es un riesgo no solo de inseguridad jurídica, de recuperar la vivienda ante un proceso que es inoperante, donde tienes un ente donde tiene que... De confianza, por ejemplo, fíjate, aquí está este cuadro donde de alguna manera refleja que el gobierno, en el transcurso de este año... ¿Tú quieres pasarme ese cuadro? Lo enfocamos y te riges por la pantalla. Vamos a intentarlo, Alfredito. Vamos a ver si ponchamos aquí y lo mostramos acá. A ver. Adelante, Juan Andrés. Fíjate, esa es la cantidad de terrenos expropiados, ¿okay?, en este año. Expropiados no, yo creo que han sido de alguna manera intervenidos por el Estado porque no han sido cancelados a sus dueños. Probablemente ese tampoco es el término, pero lo que queremos decir es que de alguna manera ahí tú ves que hay 4.000 hectáreas de terreno urbanos que de alguna manera han sido tomados por el Estado, donde de alguna manera los ha esterilizado y no genera ninguna confianza en los promotores del constructor de vivienda. ¿Quién va a proceder a adquirir un terreno cuando de alguna manera se siente amenazado por parte del Estado para ser ni siquiera expropiado? ¿Okay? Es tomado, robado el terreno que tenemos. Ahora, veamos, yo quiero que veamos, porque es dramático ver el desempeño de Venezuela con respecto a otros países latinoamericanos. Fíjate, ahí ves tú el PIB de construcción. Tú ves países ahí como Nicaragua. Venezuela está, bueno, bate el récord en el último lugar con una caída del PIB del menos 23%. Pero veamos otras cifras más dramáticas. La competitividad, por ejemplo, en infraestructura. Estamos en el penúltimo lugar en competitividad de infraestructura. Inclusive la FIC, en la última conferencia de la FIC, fueron tan dramáticas las cifras que se presentaron de infraestructura que bueno, sacó un comunicado donde de alguna manera muestra con preocupación cómo se comporta, vamos a decir, se ha comportado Venezuela. Fíjate, en ese gráfico ustedes están viendo alrededor, no sé si lo ven, los distintos factores que se evalúan. Y hay un puntaje que está en forma radial donde de alguna forma Venezuela representa la línea azul. Bueno, como ven, el resto del promedio de los países latinoamericanos está en una sombra gris. Venezuela, en todos los factores analizados, salvo en que tiene un mercado importante por sus habitantes, está en el penúltimo lugar. El país que está en peores condiciones es Paraguay. O sea, el resto de los países latinoamericanos en infraestructura, que antes habíamos sido líderes, estamos en el penúltimo lugar. En esta infraestructura se evalúan cosas como transporte, servicios de agua, luz, telecomunicaciones, etc. En la parte de producción, por ejemplo, de insumos, bueno, la caída es realmente dramática y es imposible pues reactivar el sector construcción si vemos la parte de insumos. Veamos, por ejemplo, una cifra aquí de Sidor. Tú ves que prometen cabilla en grandes cantidades. Es lo que he leído, ¿no? Sí, fíjate en esa curva, en ese gráfico tú ves, en el año, creo que 99, sí, fue cuando se nacionaliza, fue cuando se privatiza Sidor. Para ese momento se estaba produciendo alrededor de 2.6 millones de toneladas métricas de acero líquido. Se privatiza Sidor y se llega a una producción de 4.3 millones de toneladas de acero líquido para el año de la
vuelta en la nacionalización. Al día de hoy, Sidor no produce sino 1.27 millones de toneladas líquidas. Tú te imaginarás que tú no puedes reactivar el sector de construcción si tú no tienes materia prima. Caso semejante es con el cemento. Caso dramático también para reactivar el sector de construcción es la descapitalización de la banca. Si tú ves, por ejemplo, la banca hoy en día, bueno, aquí hicimos un pequeño gráfico del patrimonio de lo que tiene la banca, y el banco más grande del país, que puede de alguna manera prestarte el 10% de su patrimonio, bueno, al que te alcanza a dar un crédito que solamente alcanzaría a construir 470 viviendas, a financiarte 470 viviendas para un promotor determinado. Cualquier otro banco mediano no llega sino a 90 viviendas. Entonces, ¿qué trascendencia puede tener eso? ¿Qué incidencia puede tener eso en el desarrollo del país? Ninguno. Entonces hay que tomar medidas multifactoriales para de alguna manera reactivar el sector. Bueno, se nos agotó el tiempo. Agradecidos con Roberto Horta Martínez, abogado, presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana. Brevemente. Bueno, quería para finalizar invitarlos a un evento que tendremos el 24 de noviembre en el marco del 50 aniversario de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Tenemos un evento que se llama La Cima del Éxito Inmobiliario, donde veremos cómo